Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de testing. Al dar nuestros primeros pasos en el mundo de los dobles de prueba, nos encontramos con términos como mock, stub, spy, fake o dummy que pueden resultar confusos y abrumarnos. Pero que no cunda el pánico. En realidad, estos términos no son más que diferentes formas de clasificar los dobles de prueba según su comportamiento en el test, del mismo modo que hablamos de porteros, defensas, centrocampistas o delanteros para clasificar a los jugadores de un equipo de fútbol según su posición en el campo. En las próximas sesiones analizaremos en detalle qué diferencias los distinguen. En el día de hoy comenzaremos hablando de los dobles de tipo mock. Los mocks, comúnmente traducidos como muñecos, se emplean a menudo como sinónimo de dobles. Sin embargo, un mock es tan solo un tipo específico de doble. El hecho de que en Mockery el método para crear cualquier doble se llame mock seguramente ha propiciado que muchas personas utilicen este término de forma genérica. Pero si queremos ser precisos, un mock es un tipo de doble con unas características muy concretas. En la tabla siguiente presentamos las diferentes características que permiten acotar los diferentes tipos de doble. Contemplaremos si el doble establece expectativas, si devuelve una respuesta predefinida, también conocida como respuesta enlatada, si respeta el orden natural de las fases de un test y, en el caso particular de Mockery, qué sucede cuando se invocan métodos sin expectativas. En el caso particular de los mocks, se distinguen porque siempre declaran algún tipo de expectativa que debe cumplirse y lanzarán un error en caso contrario. La obligatoriedad que se establece puede ser cualquiera de las que hemos visto a lo largo del curso, como por ejemplo el número de veces que se debe invocar a un método o los argumentos con los que debe llamarse. Por otro lado, los mocks pueden devolver respuestas predeterminadas, pero esto es totalmente opcional y no es algo distintivo de este tipo de doble. Con respecto a su ubicación dentro de un test, vimos que al declarar una expectativa, los mocks deben configurarse obligatoriamente antes de invocar el código de prueba, por lo que no siguen el orden natural de las fases de un test. Y por último, como también estudiamos en vídeos previos, Mockery lanza un error si el doble llama a un método sin expectativas declaradas, a menos que se añada el método shouldIgnore_missing en su instanciación o si se trata de un mock parcial. Resumidamente, podríamos afirmar que la función principal de los mocks es verificar el comportamiento del doble en el código bajo prueba y no modificarlo para así condicionar el flujo del código. El siguiente código muestra un ejemplo de mock. En este caso, el mock tiene dos expectativas, una llamar al método una única vez y otra que dicha invocación pase el argumento contenido en esta variable. También se ha configurado una respuesta enlatada para que el método devuelva 136, aunque esta respuesta predeterminada podría no existir y seguiría considerándose un mock. De este modo, al llamar al método una vez con el argumento indicado en la preparatoria, se almacenaría 136 en la variable valor y no se produciría ninguna excepción, ya que ambas expectativas se habrían cumplido. Eso sí, como sabemos, si el mock llamara a otro método sin expectativas, como otro método en este ejemplo, se lanzaría un error ya que Mockery no lo permite. Con este ejemplo finalizamos el primer vídeo de la miniserie sobre tipos de dobles de prueba. Esperamos que os haya gustado. Nos vemos en la próxima entrega y hasta entonces, un fuerte abrazo.